Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotros a una invitada muy especial, a la licenciada Mercy de Díaz. Bienvenida. Y agradeciéndoles primeramente al Señor y a ustedes por esta invitación. Es para mí un gran gozo el estar aquí y poderles dar mi testimonio, que yo sé que le va a servir a alguna persona que nos está viendo, le va a servir mucho. Gracias. Comenzamos el programa con la anfitriona, Dorita. ¿Qué tal? Nuevamente estamos con ustedes esperando que unos y otros seamos bendecidos con este testimonio. Y vamos a comenzar preguntándole a Mercy, ¿cómo fue que después de una niñez con cierta instrucción de religiosidad, usted pudo encontrar a Cristo? Yo vengo de una familia con mucha religiosidad. Me recuerdo que cuando estaba pequeña mis padres me llevaban a la iglesia y en la iglesia, pues, como todo mundo llegábamos, creíamos que ahí íbamos a encontrar esa paz, pero pasaron los años y llegué, me casé y estando dentro de mi matrimonio entré a la universidad ya. Allí conocí una persona que me empezó a hablar en realidad del Señor. Y cuando me hablaba del Señor, yo sentía que cada día yo quería oír más. No me había dado cuenta la necesidad que yo tenía. Yo creía que en realidad yo estaba llena, estaba plena, pero hasta en ese momento me di cuenta que necesitaba del Señor. Y fue así como empezó mi caminar en el conocer al Señor. Y yo quise que ella me hablara bastante, porque yo sentía que ella tenía un gran amor hacia el Señor le daba una paz, una tranquilidad. A pesar de los problemas que ella tenía, ella siempre andaba tranquila, andaba con una paz que, bueno, no se podía medir esa paz que tenía. Y a mí me gustaba que cada vez que salíamos de clases, nos íbamos a la cafetería y ella me hablaba ahí mucho del Señor. Y así fui comenzando yo a conocer al Señor. ¿Y podría usted diferenciar la paz que le producía oír el Evangelio de Jesucristo con la práctica religiosa? Por supuesto. Cuando yo practicaba la religiosidad, salía y regresaba a mi casa igual, no había cambio. En cambio, cuando empecé a conocer del Señor, noté que el Señor me daba esa paz que yo necesitaba. Al leer su palabra, encontraba en la Biblia. Nunca antes yo había leído la Biblia. Fue en ese momento en que yo empecé a darme cuenta la diferencia que había entre religiosidad y conocer la palabra del Señor, conocer al Señor. ¿Y qué es lo que más a usted le impactó de la palabra de Dios? Bueno, el darme cuenta que en los momentos de aflicción solamente tenía que recurrir a Él y Él me daba esa paz. Y probablemente antes en mi religiosidad no la encontraba, a pesar de que yo quería hacer las cosas con mi esfuerzo, no lo lograba. Y aquí en la palabra está todo, ahí el Señor nos da paciencia, nos da el conocimiento de todo para nuestros problemas, ahí resolvemos todas nuestras necesidades. Una persona que esté muy angustiada, ¿qué debe hacer para experimentar esa paz? Primeramente, orar, tener esa comunicación diaria y constante con el Señor, leer la palabra, pedirle al Señor discernimiento y sabiduría también para poder entenderla. ¿Y cómo fue que Mercy aprendió acerca de la oración? Bueno, yo a través de ir conociendo al Señor y de estar estudiando,
llegué a la, no llegué a la conclusión yo, sino que el Señor me dio el discernimiento para darme cuenta que a través de la oración es la única forma en la que yo puedo encontrar esa paz en cualquier situación, en cualquier necesidad. Y antes de aprender acerca de la palabra de Dios y acerca de lo que es la vida de oración, ¿incursionó en alguna filosofía? Tal vez directamente no, pero mi esposo sí. Él leía mucho acerca de ciertas filosofías y yo, como lo oía él, yo me apegaba a él. Me ponía y oía y a veces practicaba ciertas cosas que decían esas filosofías. Y ahora me doy cuenta que en realidad estaba en un error. No tenía por qué estar en esas, porque eso no me traía nada, no me traía ni nada a mi vida, no traía esa paz ni ese gozo que siento al leer la palabra. Porque esas filosofías y esas prácticas religiosas, ¿en qué se enfocan? ¿En qué fundamentan su confianza? Bueno, prácticamente en uno mismo. A veces yo leía mucho libro acerca de mi personalidad. Yo puedo hacerlo todo, yo. O sea, era yo la que tenía que hacer eso, ¿verdad? Yo, basaba todo en el poder que yo tenía, en mi energía, que era yo la que podía desarrollar capacidades para poder resolver todos esos problemas. Y de acuerdo al conocimiento que ahora tiene la palabra de Dios, ¿de dónde surgen esas filosofías acerca de sustentar la confianza en el mismo humano? Pues me imagino que surgen del maligno, ¿verdad? Porque pienso que él es el que nos pone esas trampas para que nosotros nos desviemos de la palabra, ¿verdad? Porque él no quiere que nosotros lleguemos a los pies del Señor, sino que él quiere, pues, tergiversar nuestras vidas. Y ese poder que produce el estar confiando en uno mismo, ¿tiene efecto para solucionar todo problema? No, en realidad no lograba encontrarle solución, no le daba solución a nada. Yo creía que en eso lo iba a encontrar, pero la verdad es que nunca le di solución a nada a través de esas prácticas. Y puede Mercy decir o comentar alguna experiencia en la que sí ha visto el poder de Dios manifestarse. Sí, la he visto a través de mi esposo, cómo mi esposo llegó al Señor, siendo él una persona que no quería saber absolutamente nada del Señor. Y también la veo a través de mis hijos. Mis hijos están entregados ahora también a la obra del Señor. Ellos saben que el único que les puede dar y responder todas sus necesidades es el Señor, a través de eso. Cosa difícil en algunos jóvenes, ¿verdad? Sí, en la mayoría de los jóvenes tal vez no quieren acercarse a los asuntos espirituales que proceden del cristianismo o de la fe en Jesucristo. ¿Y su esposo era ateo? Pues prácticamente sí, porque no asistía a ninguna iglesia. Él era ateo y yo estaba me acercaba más a la iglesia, pero no era así tan entregada, pero yo le pedía que me acompañara y él nunca quiso ir a ninguna de esas cosas, pero sí él tenía prácticas así con filosofías. Él creía mucho en eso. ¿Y qué cambios produjo el conocimiento de Dios en la vida de su esposo, que practicaba esas filosofías y en realidad podríamos decir que era ateo, no creía en Dios, porque creía en algo diferente? Sí. Pues el cambio en mi esposo fue total. Mi esposo cambió en todo. Ahora él lee la palabra, él está sirviendo al Señor.
tiene su grupo en la oficina y él desea, tiene esa ansiedad, ese gozo cuando alguien recibe al Señor. Ese ha sido el cambio en mi esposo. Y el efecto de la palabra de Dios en sus hijos, siendo tan jovencitos, ¿cómo lo puede usted testificar? Bueno, mis hijos a través de la palabra se han dado cuenta que ellos pueden solucionar todos sus problemas. En cosas tan mínimas como un examen, un parcial, ellos saben que tienen que recurrir al Señor, porque Él es el único que les va a dar la sabiduría y el discernimiento. Y han aprendido a pedirle al Señor desde que se levantan hasta que se acuestan. Pero usted nos está comentando que estaban ellos en un ambiente bien filosófico, bien yo puedo. Sí. ¿Cómo fue la conversión de sus hijos? Porque nos llama la atención, ¿verdad? Sí. Ahorita, ¿cómo es que estos niños vienen al conocimiento de Jesucristo si ellos estaban en un ambiente tan filosófico, tan sin Cristo, tan sin nada firme, sin la roca firme, sin la palabra? Pues fíjese de que cuando yo estaba asistiendo a una iglesia porque creí que ahí estaba el Señor, que allí lo iba a encontrar, que allí iba a encontrar yo mi paz. Y como mi esposo ya era convertido, él fue el primero en convertirse, en llegar a los pies del Señor. Y entonces yo quería hacerle como una guerra a mi esposo, porque el diablo estaba manipulándome. Y yo me recuerdo que yo le dije a mi esposo, le dije, bueno, mis hijos o se van a tu iglesia o se quedan conmigo. Y entonces mis hijos decidieron, me dijeron, no mami, nosotros nos vamos con usted. Y nos fuimos a una iglesia, porque yo quería saber más, porque yo quería contrarrestar todo lo que mi esposo decía. Y estando en la iglesia, yo conocí una persona que estaba hablando del Señor, y a mí me pareció muy, muy, muy interesante. Y como yo quería hablarle a mi esposo también del Señor, le pregunté que a dónde él había aprendido eso, y me comentó que era en una escuelita, pero surgieron un montón de problemas en los que yo no podía asistir a esa escuelita. Y mi esposo, pienso que allí el Señor estaba obrando en mí a través de la oración de mi esposo. Y fíjese de que me dice mi esposo, mira, ¿y por qué no vas a la escuelita de la iglesia? Me dijo, ahí vas y ahí vas a aprender y después te pasas a tu iglesia. Entonces yo, está bien, le dije, y me llevé a los niños, me los traje. Estando ya en la iglesia, aquí en la iglesia, empecé a recibir el curso, y ya cuando iba en ciertos módulos adelantadas ya, me dijeron que me tenía que bautizar. Entonces allí con mis hijos tomamos la decisión. Creo que mis hijos, el haber venido, el haber oído, el que haya recibido la palabra del Señor, la instrucción, eso hizo que mis hijos cambiaran su corazón. Más bien, el Señor les puso en su corazón cambiar. O sea que usted y sus hijos entraron a un discipulado, se podría decir. Sí, entramos a un discipulado y lo terminamos y nos bautizamos, creo que a los 3 meses de haber entrado al discipulado, nos bautizamos los 3. Gracias a Dios. ¿Y cómo fue que entró a estudiar al bíblico? Pues fíjese que recién terminé el discipulado. Mi esposo se acababa de graduar también, y entonces me decía, mira, continúa. Y como yo estaba en ese amor por el Señor, en ese momento, en ese enamoramiento, y querías conocer del Señor, quería saber más de Él, fue así como entré yo al bíblico. ¿Y se ha cumplilido ese deseo de conocer más de Dios? Sí, pero todavía siento que me falta, nunca siento que termino, porque es inalcanzable, es infinito, la verdad, el conocer al Señor. Nunca terminamos de aprender acerca de Dios, Señor, acerca de todo lo que Él ha revelado en su palabra. Sí, es inmensurable. Así es. Y hay momentos de crisis en toda familia o en la vida de toda persona. Hay quizás momentos extremadamente angustiosos. Dios
ha sido suficiente para Mercy en esos momentos y qué momentos, porque hay momentos que se enfrenta uno hasta con la misma muerte o con enfermedades o situaciones extremas. ¿Hubo alguna situación así? Varias. ¿Y Dios ha sido suficiente? Amén. ¿En qué? ¿Si quiere compartir? Fíjese que, por ejemplo, dentro de mi vida matrimonial han habido problemas que, bueno, estuve a punto hasta del divorcio ya, pero el Señor, a través de la palabra, a través de la consejería, nos sacó adelante a mi esposo y a mí, con problemas con mis hijos, especialmente, digo yo, no problemas graves, pero sí problemas que uno sabe que están interfiriendo en los hijos. También a través de consejería el Señor los ha sacado adelante, y ahora yo puedo decir que el Señor, hemos tenido victoria en el Señor, porque Él, el cambio que ha habido en mi hija especialmente ha sido una bendición. Bendito Dios. Y me contaba que su texto lema es Santiago 4:7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Por qué razón este es su texto lema? Bueno, porque yo al leer la palabra veo que dice someteos a Dios. Esa es la única forma en cómo yo voy a encontrar esa paz, esa paciencia en mi vida, y yo se lo puedo hacer extensivo a mi familia, a mi esposo. ¿Y qué significa someterse a Dios? Porque nos está escuchando personas que quizás nunca han tenido la oportunidad de tener una instrucción bíblica. Pero ¿qué significa someterse a Dios? Bueno, es sujetarme a Él, hacer la voluntad de Él, no la mía, ser obediente, seguir la palabra, lo que la palabra dice, ¿verdad? Y también aplicarla. Pero también está que dice de que nosotros no solamente tenemos que leerla, sino que también tenemos que ser habladores de la palabra, ¿verdad? Tenemos que demostrar ese amor de Cristo hacia las demás personas también. Hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra, practicar la palabra. Sí. ¿Y qué asuntos son los que, unos 3 por lo menos, que podemos nosotros mencionar que son parte de la voluntad de Dios para la vida de toda persona? Bueno, el ser obedientes al Señor, ante todo, la voluntad, hacerla tal como les decía anteriormente, hacer la voluntad de Él y no lo que yo quiero hacer, ¿verdad? El momento de comunicación con el Señor diario a través de la oración, ¿verdad? ¿Qué más le podría decir acerca de eso? Pues leer la palabra, pedirle al Señor sabiduría y discernimiento para poder entenderla. Quisiera, Mercy, hacer un llamado a la teleaudiencia. Sí, yo quisiera que si alguien en este momento está en esa necesidad, con esos dolores por una enfermedad, si está con un problema en su casa, por su esposo, por sus hijos, un familiar, la solución que van a encontrar para satisfacer todas sus necesidades únicamente es el Señor. Acérquese, lea la palabra, pídale a alguien que le ayude para que pueda usted encontrar esa tranquilidad y esa paz, ese gozo, ese enamoramiento que uno tiene por el Señor. Gracias, Mercy. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Someternos a Dios significa una rendición de nuestra voluntad a Él. Pero ¿cómo vamos a rendirnos a Él? Sencillamente, nosotros podemos disponer nuestro corazón para reconocer que Dios existe, que Dios es real, que nos da la oportunidad de ser salvos y de ser victoriosos, como decía Mercy, ante toda circunstancia difícil, pero a través del reconocimiento de Jesucristo, nuestro Salvador.
Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien nos da victoria ante todo dominio de esclavitud, de maltrato, de esclavitud del conocimiento de filosofías que no nos llevan a la solución de nuestros problemas. Eso es someterse a Dios, permitir que el conocimiento de su palabra dé a nuestro pensamiento un orden necesario para tomar decisiones correctas para la vida de uno mismo como para la familia. Y el otro aspecto de esta palabra de Dios que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá, es que al conocer a Dios, al rendirnos a Él en nuestra voluntad, también el darle apertura a que Él nos otorgue el perdón de nuestros pecados a través del arrepentimiento de todo lo que nosotros hemos hecho, que consideramos bueno, porque asistir a una iglesia parece bueno, pero ¿a qué iglesia vamos a ir? ¿O a qué vamos a practicar? ¿Qué instrucción vamos a seguir? La instrucción no de adoración a ídolos, la instrucción no de adoración a nuestra misma persona, a nuestras mismas capacidades, a nuestro mismo intelectualismo, porque eso es endiosar al hombre y esto es abominación al verdadero Dios. El otro asunto es resistir. ¿A qué vamos a resistir? Vamos a resistir aún a nuestro propio deseo de seguir cosas vanas, a nuestro propio deseo de envanecernos, de creernos los dioses o diositos, podemos decir. Debemos resistirnos a confiar en la propia riqueza, a confiar en cosas vanas de esta vida que hoy son y mañana no son. Resistir a las opresiones diabólicas. ¿Cuántos sufren o sufrimos cuántas veces en las familias, en la sociedad? Problemas de pleitos, de contiendas, de divisiones, problemas de maltratos, pero que los atribuimos quizás a problemas de carácter o problemas morales, que se cree que eso es normal porque todo el mundo lo hace, pero esa es obra diabólica o infernal. Es la que provoca pleitos entre un matrimonio, la que provoca los celos, la que provoca las envidias, las hipocresías. A esto es a lo que debemos resistir. Debemos resistir también a las prácticas o relaciones sexuales que no son las que Dios ha establecido, como es la relación bajo matrimonio entre hombre y mujer. Hay tantas cosas que podemos resistir a la mentira y hablar siempre la verdad. Dios quiere que nosotros podamos someternos a Él, pero no, este sometimiento no es de despersonalizar a nadie, de lavarle el cerebro a nadie, ni de avasallar a nadie, sino es un sometimiento que produce libertad al alma que se ha envanecido, libertad al alma atribulada, libertad al alma oprimida. Te esperamos hasta el próximo programa y que tú puedas encontrar esta victoria, esta bendición a través del conocimiento de la palabra de Dios y de la comunión con Él. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Para Mercy de Díaz y toda su familia y para nosotras, Jesús es suficiente. ¿Qué estás esperando para hacerlo tu Señor y Salvador? Declárale lo que tú eres, pecador, y pídele que venga a tu vida y sea el Señor de tu vida. Y experimenta lo que Mercy y su familia y todos nosotros hemos experimentado, la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas.
Terminamos el programa con Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.